Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda María Belén Araya y les doy la bienvenida a este espacio de conversación y entrevista. Hoy estoy junto a Antonia Aguirre, psicóloga y directora de estudios de la Fundación Ciudad del Niño, para hablar sobre niñez y adolescencia, porque además el jueves 27 de octubre se realizó el seminario Niñez Migrante, Desafíos y Aprendizajes para el Bienestar de la Familia. Hola, Antonia, ¿cómo estás? Hola Belén, muchas gracias por la invitación. Antonia, antes de contarle un poco a la gente de lo que se vivió en este seminario y un poco de lo que se trató, si nos puedes contar el trabajo que realiza Fundación Ciudad del Niño hoy actualmente, los programas donde tienen como mayor presencia en regiones. Bueno, sí, nosotros somos una fundación con más de 90 años de experiencia y nos dedicamos principalmente a tres áreas. El área de protección especializada, nosotros implementamos programas cuando los derechos de los niños y niñas han sido vulnerados, entonces para reparar en el fondo y restituir sus derechos. También participamos en la línea de reinserción social juvenil con jóvenes que han cometido algunos delitos y nosotros tenemos programas para que se reinserten en la sociedad. Y tenemos una línea de prevención para, en el fondo, fomentar el desarrollo saludable de niños y niñas a lo largo del desarrollo. Y estamos desde Iquique hasta hasta Quellón, hasta el final de la isla de Chiloé. Así que estamos en todo Chile, con presencia también en la región metropolitana, pero somos una fundación que está a lo largo de casi todo el territorio nacional y eso también nos aporta mucho como del conocimiento y la forma que implementamos los programas. ¿Hay algún número aproximado de niños y adolescentes que estén siendo actualmente como impactados con los proyectos de fundación? Sí, nosotros a este año llevamos alrededor de 9.500 niños atendidos, ¿ya? Son niños que son derivados normalmente por fiscalía o por tribunales de familia, en el fondo, que requieren alguna de estos tipos de intervenciones. Y nosotros los atendemos. Entonces tenemos esa cifra y además paralelamente tenemos 400 niños que están en estos programas de prevención que implementamos a través de un after school, un programa después del colegio, y un programa de prevención específico para prevenir la violencia intrafamiliar. Perfecto. Ahí, para adentrarnos un poco como a lo que trató el seminario de la niñez migrante, desde la experiencia territorial que tiene Fundación Ciudad del Niño, ¿cuáles son hoy las vulneraciones más frecuentes que enfrentan los niños, niñas y adolescentes migrantes que llegan a Chile? Desde el 2022 aproximadamente hemos visto que en nuestros programas se mantiene sostenido el crecimiento de niños y niñas migrantes que son vulnerados en sus derechos. Y tenemos como la triste noticia de que los niños migrantes y niñas migrantes en relación a los chilenos llegan por vulneraciones más graves, o sea, maltrato físico grave, abuso sexual y violación específicamente, y además explotación sexual, que tienen un porcentaje mayor en comparación con los niños chilenos en esos tres tipos de causas de ingreso. Y además, parte de lo que aprendimos en el seminario es que estamos conociendo las vulneraciones de derecho de los niños y niñas migrantes, porque hay muchas vulneraciones que ocurren en el tránsito al país que las desconocemos, que ahí ocurren también, obviamente, que situaciones de abuso sexual infantil o de exposición a distintas formas de violencia. Trata de personas también. Trata de personas, eso también lo estamos viendo con más fuerza en las derivaciones. Pero hay dificultad en estudiar ese proceso porque es justamente un proceso de tránsito que es clandestino, que es por pasos irregulares, entonces es difícil que tengamos tanto conocimiento de eso, pero los vamos viendo en nuestros programas y ahí un tema como bien conmovedor es que muchos de los niños migrantes que llegan, no sé, por abuso sexual infantil, lo primero que llegan hablando en nuestros programas es del tránsito migrante, del frío, del hambre, de tener susto en este tránsito, que no se relaciona con su causa de derivación, pero sabemos que algo muy fuerte desde el punto de vista emocional pasa en ese proceso. ¿Actualmente hay algún porcentaje de niños migrantes que estén viviendo este tipo de vulneraciones acá en Chile? Nosotros tenemos presencia de aproximadamente un 9% de niños migrantes o sea, no, depende un poco del tipo de programa, ¿ya? Por ejemplo, en los programas de reparación de maltrato tenemos porcentajes como cerca del 20% de niños migrantes.
en los de reinserción social juvenil tenemos más cercano al 50%, o sea, siguen siendo mayor presencia de niños y niñas chilenos, pero la presencia de estos niños en los programas se ha ido aumentando y sobre todo, por ejemplo, en regiones como no sé, por ejemplo, en Coquimbo nosotros tenemos programas, en Iquique, ahí vemos que hay un aumento significativo de estos niñas y niñas en los programas, y también la región metropolitana en ciertas comunas como Independencia que van como pasando a los niños chilenos las derivaciones de niños y niñas migrantes. Uno de los temas que se mencionó en el seminario fue la urgencia de fortalecer la respuesta del Estado. ¿Qué áreas del sistema de protección donde se requieren más ajustes, pero de manera inmediata? Es que bueno, ahí hay varios desafíos. Nosotros en el fondo, como somos el sistema de protección especializado, ya pasó algo antes en el fondo. Lo vio un tribunal o la fiscalía, en el fondo hizo una derivación, y eso implica que se pesquisó en salud, en educación la mayoría de las veces la vulneración de derechos, ¿ya? Pero yo creo que en relación a tu pregunta, una medida urgente es, en el fondo, aunar el sistema porque está muy fragmentado. O sea, un niño y niña o niña migrante que llega a Chile tiene derecho a los servicios sociales básicos, pero tenemos un RUT específico para salud, un RUT distinto para educación, otro para las prestaciones sociales, otro como una identificación de caso para protección social, y no conversa el sistema. Entonces ahí hay una fragmentación que hace difícil incluso que ellos puedan pedir una hora de salud mental, aunque tengan un RUT del colegio, si todavía no tienen su plástico en el fondo de residencia acá. Eso yo creo que es uno de los problemas, y el otro problema grande en el fondo es que las familias migrantes están muy por sobre el índice de pobreza multidimensional cuando están en Chile en comparación con las familias chilenas. Ya ayer en uno de los estudios que presentaban nos mostraban que, no sé, el 30% de las familias vivían con menos de 100.000 pesos. Entonces están en una situación de mucha vulnerabilidad también social. Entonces están asociados también a trabajo informal, hacinamiento, condiciones de vivienda precarias en el fondo, que dificultan todo el proceso de intervención. Entonces yo creo que esta como mayor coordinación entre el sistema para asegurar estos derechos básicos sería un primer paso muy relevante para protegerlos de mejor manera en el país. Ahí justamente sobre los derechos y los beneficios, en la última semana se habló sobre un proyecto para restringir como estos accesos para los niños y niñas que son inmigrantes, y que igual ha generado cierta preocupación en el área social. ¿Qué efectos concretos podría tener en el bienestar de estos niños y adolescentes y en la labor de las instituciones de protección, como restringir estos accesos? Sí, o sea, muchas consecuencias obviamente que para las familias migrantes, porque sabemos que en el fondo ya migrar es una situación estresante, sobre todo cuando es una migración forzada, que es la mayoría de los niños y niñas que están en relación con nosotros y sus familias. Y además que Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño, en la cual en el fondo se establece que cualquier niño que esté en Chile, independientemente de su situación migratoria, tiene acceso a los derechos que tienen los niños en Chile por la ley, ¿ya? La ley de garantías. Entonces sería muy complicado en el fondo porque un niño que pasó este tránsito migratorio, por ejemplo, que pasó frío, hambre y tuvo temor y no puede acceder a salud, por ejemplo, llegando al país, o a educación, en el fondo, para empezar a reinsertarse, es complejo. Y además no es complejo solo para ellos, sino en el fondo, y eso también fue interesante lo que vimos en el seminario, que la migración es un problema colectivo. O sea, hay un problema bien específico para la familia y su niño, pero también ese niño llega a una comunidad, llega a un complejo habitacional o llega a un campamento. Lo que le ocurre a esa familia, por ejemplo, si no tiene acceso a vacunas, va a influir a la comunidad inmediata que está con ellos. Si es una familia que está muy estresada, con mucha violencia, también va a influir a sus vecinos, en el fondo, escuchar esa violencia o ser testigos de esa violencia, a los niños que son chilenos, a los que llegó al lado esta situación en el fondo. Entonces yo creo que es importante que entendamos que la protección y la crianza de los niños y niñas en general es un problema que tenemos que abordar como sociedad, porque en el fondo, aunque llegue una familia migrante que me trae como en el fondo conflictos al barrio, la solución va a ser conjunta, porque somos parte del mismo barrio. Ahí sobre justo las brechas comunicacionales y las brechas culturales también, que se han como intensificado un poco en último tiempo, ¿cómo pueden dificultar esta intervención
en el trabajo diario con las familias migrantes, pero también como en conjunto con, con la vecindad, en el fondo, como con el área que colinda. Sí. Bueno, ahí específicamente en relación a nuestros programas, y yo hoy me saco el sombrero porque los equipos se las ingenian como para lograr comunicarse, entenderse, interpretar en el fondo la cultura de la cual vienen. Y dentro de lo que vimos en el seminario, este concepto de la interculturalidad, no es como pegar culturas y hacer como que somos todos uno, sino tratar de entendernos y conversar en el fondo. Entonces, ahí los equipos hacen un trabajo súper fino de conversar con las familias, explicarles lo que es el sistema de garantías de la niñez en Chile, nuestro sistema de protección, entender que, no sé, si hubo alguna situación de violencia intrafamiliar, por ejemplo, nosotros no estamos acá pensando que tenemos que separar esas familias o echar a esos papás del país, por ejemplo, sino justamente explicarles que en Chile protegemos los derechos del niño de esta manera, que eso es un intransable, no vamos a aceptar la violencia, pero que podemos entender que hay un proceso, que hay que explicarlo, que las familias tienen que adaptarse a formas de crianza que están como en el marco normativo legal, además de nuestro país, que puede ser muy distinto al que ellos vienen, pero en el fondo si yo trato de imponerlo reflexivamente, no logro generar una adherencia a las intervenciones. Y ahí yo creo que los equipos, por ejemplo, ayer en el seminario hablaba una de las directoras de Tocopilla, de todo el proceso que hacen, de incluirlos, hacer talleres de cocina, que los otros niños chilenos también empiecen a conocer estas como otros olores, sabores y formas de sus compañeros que están en el mismo programa. Y ahí también vemos algo bien bonito, que en el fondo los niños se complican mucho menos en ese encuentro que los adultos. Y también vemos algo que es también llamativo, que los niños que ya van a ser segunda generación migrante, como que le explican a sus papás que son primera generación migrante la cultura chilena, y ellos se sienten mucho más chilenos quizás que venezolanos o colombianos o del país que vengan en el fondo. Así que también ahí le hacen un traspaso generacional, cultural. Un poco hablar sobre qué tipo de intervención realizan con los niños migrantes, qué actividades realizan, cómo es un poco la conversación con ellos, en qué se enfoca. Hay distintos tipos de intervención que son las que vienen en el fondo descritas por el Servicio de Protección Especializada, ¿ya? Mejor Niñez, que nos da como criterios, un marco de lo que tenemos que hacer en cada caso. O sea, por ejemplo, abuso sexual infantil se trata de cierta manera, la reparación de la violencia, y eso es transversal, ¿ya? No es distinto para los niños chilenos que para los niños migrantes, esas como orientaciones técnicas que están enfocadas en la reparación del trauma, ¿ya? Pero adicionalmente los equipos tienen que hacer bajadas de eso al contexto de ellos, incluso idiomáticas. O sea, hemos tenido que contratar o gestionar intérpretes para comunicarnos con los niños haitianos, entender como la vida anterior que había en estas familias que dejaron atrás toda una historia, un mundo en el fondo. Y también lo que tratan mucho de hacer los programas, que me parece muy importante, es que además de tratar psicológicamente, desde el punto de vista también de trabajo social, el trauma y la violencia vivida y repararlo, tratamos también de que ellos se integren en actividades entretenidas, que participen en juegos, cultura, lectura, actividades al aire libre en el fondo, y como volver a reconectarlos con el placer, porque han vivido un proceso muy duro en el que ser niño como que queda un poco de lado, y tratamos de proveerles eso también en el fondo. Ahí, hablando un poco sobre la salud mental, específicamente los niños migrantes, ¿cuáles son como los estresores que más afectan la salud mental de estos niños? O sea, yo creo que el primer gran estresor es dejar atrás tu vida completa físicamente. Hay una ruptura que es física y eso es muy brutal, en el fondo es traumático, hay un corte, y cuando los niños son más pequeños, obviamente que los papás intentan explicarles lo más posible de por qué tienen que emigrar, por qué hay que salir de una situación peligrosa, por ejemplo. Pero muchas veces los niños, y según el desarrollo del lenguaje y cognitivo que tengan, pueden o no pueden entender esas razones y por qué tengo que dejar a mi abuela o al resto de mi familia. Entonces yo creo que ahí hay algo bien significativo asociado al malestar. Y hay un concepto que estuvo ayer también presente, que es el del duelo migratorio. O sea, todo lo que dejo atrás, todo lo que pierdo en este trayecto por las situaciones de vulneración que vivo. Y además llego a un país que no siempre me recibe con los brazos abiertos. Entonces ahí hay como por lo menos 3 primeros estresores que son muy significativos para los niños y su familia. Y ahí otro punto, que esto es transversal, el estrés parental,
se asocia con mayor malestar emocional en los niños, niñas y adolescentes, tanto para niños chilenos como migrantes, y sabemos que los papás en estas situaciones están expuestos a mayores condiciones de estrés. Estamos conversando con Antonia Aguirre, psicóloga y directora de estudios de la Fundación Ciudad del Niño, y justamente quería preguntarte sobre no solo salud mental de niños migrantes, sino también cómo se vive la salud mental en los jóvenes y niños chilenos y de todo el territorio nacional en el fondo, sobre todo en este año donde se han presenciado varios hechos de violencia escolar. ¿Qué es lo que está pasando con la niñez? Bueno, es un tema complejo. O sea, yo creo que a nivel mundial la pandemia algo generó. No sé si soltó otra pandemia, como dicen algunos, o estar en la casa tuvo efectos mucho más negativos de los que estábamos preparados. Y en Chile ha sido bien significativo. O sea, la prevalencia mundial de problemas de salud mental es de 11% y en Chile estamos más cerca del 20%. En relación a los problemas de salud mental. Tenemos en Latinoamérica en general la tercera causa de muerte en niños, o sea, en más adolescentes, es el suicidio consumado. Y lo que mencionas tú, vemos un aumento muy significativo de la violencia escolar que se asocia a distintos grados de malestar, ya sea como problemas externalizantes, que son los problemas de conducta, de ser violento con otro, y los internalizantes, que son como la ansiedad, la depresión, como lo más clásicamente asociado a salud mental, pero los dos deben preocuparnos. Nos preocupan los niños que son violentos y los que por recibir esa violencia sufren o tienen cierto grado de malestar. Entonces yo creo que es un fenómeno que todavía no terminamos de entender, pero yo creo que en una parte tiene que ver con que les hemos preguntado poco a ellos qué piensan de lo que les pasa. Y creo que falta a nivel de política pública quizás, y como también desde las organizaciones privadas, entrar con más fuerza, acompañar el desarrollo, y que el desarrollo educativo va de la mano del desarrollo socioemocional y que tiene que estar presente con mucha fuerza. Nosotros tenemos un programa de, como les decía, de tardes activas para la niñez, y en otros espacios que a mí me ha tocado trabajar, me he dado cuenta que cuando los niños tienen una presencia de un adulto que está comprometido con su desarrollo, presente, interesado en sus preguntas, hay trayectorias mucho más saludables en relación al desarrollo de las emociones o también de estas conductas más desadaptativas o violentas en el fondo. Entonces, yo creo que ahí como desde los adultos nos tenemos que preguntar cómo acompañamos mejor a estos niños. No sé, pensando ahora en la serie Adolescencia, que había una situación como de violencia también, hay como algo muy simbólico de una puerta cerrada entre los niños y los adultos, que somos los adultos la que la tenemos que ir a abrir en el fondo. Ahí ya como para cerrar y de manera muy como express, ¿cómo pueden los papás intervenir en sus hijos o en quienes están como a cargo para evitar estos como episodios de violencia, y también como un llamado a las personas, cómo se pueden acercar a la Fundación Ciudad del Niño para obtener esta intervención también como más focalizada? En relación a tu primera pregunta, yo creo que es difícil y es fácil al mismo tiempo, es preguntarles. O sea, en mi experiencia como más de psicóloga clínica, yo me doy cuenta que cuando a los adolescentes tú les preguntas cómo estás, qué está pasando, ya hay barreras y todo, pero cuando es constante empiezan a abrirse puertas de conversación, ¿ya? Entonces yo creo que ahí iniciar esa conversación incómoda y mantenerla a lo largo del tiempo es importante, y ahí yo, como mi consejo a mis pacientes, siempre les decía: una comida siempre al día juntos, por ejemplo, la de la noche, para que se pueda conversar. Ese es el primer paso. Y en relación a nuestros programas, bueno, los programas de protección especializada son derivaciones que vienen desde el Poder Judicial, entonces ahí no, o sea, desde los tribunales, perdón. Así que no se puede llegar directamente. Estamos presentes en ciertos colegios de la región metropolitana con nuestros programas de prevención, y en general pueden obtener más información de nuestra fundación y el funcionamiento de ciudadelniño.cl. Ahí está la información de nosotros. Perfecto. Muchas gracias, Antonia, por traernos a este día como temas tan importantes como la niñez y la migración, que no siempre se tocan. Así que muchas gracias por estar presente hoy acá en Radio Regionales. Muchas gracias, Belén, a ustedes por interesarse por estos temas. Muchas gracias, y muchas gracias a todos quienes nos escuchan. Los dejo a todos invitados a revisar esta y otras entrevistas en radiosregionales.cl.